Buenas noches chicos, bienvenidos a una nueva clase de la materia de procesado. Hoy vamos a ver HACCP. HACCP, que es una sigla. Estamos dentro de lo que es el módulo de calidad. Como recordarán, desde el principio de las clases, cuando veíamos en calidad, decíamos que íbamos a tocar tres grandes ejes. Dentro de esos tres grandes ejes estaban organizados de una manera piramidal, donde en la base teníamos lo que son las buenas prácticas de manufactura y los procedimientos operativos estándares de sanitización. Y en la cúspide de la pirámide tenemos el sistema que vamos a ver hoy, que es el de HACCP. ¿Por qué la estructura piramidal? Porque significa que no podemos nosotros abordar un sistema de HACCP sin tener bien sólido los sistemas de buenas prácticas y POEs. De hecho, esto forma parte del HACCP. O sea, muchas de las cosas que nosotros vamos a ver en HACCP no podrían ser ejecutadas si esto ya no tiene una base muy sólida junto con otros prerequisitos como por ejemplo lo que son controles de plagas. ¿Por qué surge este sistema de HACCP? ¿En qué consiste? ¿Cuál es la filosofía? Antes de abordar a cómo es o qué significa. Bueno, en la historia de la industria de alimentos, cuando se empiezan a producir, la manera de controlar o la manera de verificar de que el producto esté saliendo bien y que no vaya a generar un daño a la salud de la población a la que estaba destinado el alimento, los análisis eran análisis de producto final. Es decir, se producía y después que se terminaba de producir, se tomaba una muestra que se consideraba representativa del lote o de la producción, del batch de producto, y eso se mandaba a analizar al laboratorio. Por ejemplo, se toma una muestra del principio, del inicio o del final. O si eran latas, de decir yo tomo una lata de cada 500 latas que salgan. ¿Sí? Cuanto más representativo, cuanto más exhaustivo el muestreo, es decir, cuanto más muestras yo saco, más representativo es y más posibilidades tengo de que sea verídico el resultado. O sea, que si me dan todos los resultados bien, significa que el lote esté bien. Ahora, si yo saco una sola lata cada 3 millones, y tengo menos chances de que sea representativo, se dice, es decir, de que el resultado que me dé del laboratorio de esa muestra realmente sea válido para todo el lote. Esa muestra se manda al laboratorio y se hacen los análisis correspondientes al alimento. En algunos casos se van a buscar algunos microorganismos patógenos y en otros se buscará otros microorganismos patógenos. No solamente los análisis son de búsqueda de microorganismos patógenos, sino a veces también en búsqueda de otros peligros, como por ejemplo peligros químicos. Sin embargo, por más que nosotros digamos de un lote sigo con el ejemplo de las latas, si yo digo de cada 500 latas voy a sacar una, o de cada 500 latas voy a sacar dos, de cada 500 latas voy a sacar 10, en ninguna de las maneras yo me aseguro de que esas 10 latas cada 500 que yo saco, si no encuentro nada en las 10 latas, tengo la certeza o tengo la seguridad, o qué tanta garantía tengo yo de que si las 10 latas me dieron negativo, significa que las otras 490 latas que yo mandé al mercado también son negativas y son seguras para que la población la pueda consumir. Si bien ningún sistema va a garantizarnos nada, acá jugamos con las posibilidades, con las probabilidades y tenemos que lograr un determinado nivel de probabilidad para garantizar o para asegurar o para disminuir la posibilidad de que el producto genere un riesgo a la población. Con estos sistemas aleatorios, donde yo saco 10 latas cada 500, las posibilidades de que si esas 10 latas son negativas, las otras 490 también lo sean, son bajas. Porque puede ser de que en algún momento la producción se desvió en sus parámetros de proceso y las latas empezaron a salir mal y justo ninguna de esas latas que salieron mal corresponden al muestreo que se envió a analizar. Cuando nosotros decimos que mandamos un muestreo a analizar, hablamos de lo que se llaman liberaciones de calidad. Significa que cuando vos producís algo, todo lo que produjiste queda en stock por un tiempo, hasta que tenga la liberación de calidad. Esa liberación ocurre cuando tenés el resultado del muestreo que enviaste.
Entonces esa liberación se hace en base a un muestreo que puede o no ser representativo y la probabilidad de que vos estés garantizando y que no generes un daño en la comunidad y es cuestionable. Y esos eran los sistemas que existían antes únicamente. De hecho, también otro problema que tenía este tipo de análisis sobre el producto final es que de cada producción de 500 latas, si yo saco 10 para hacer mi muestreo y que sea lo más representativo posible, incluso si en lugar de 10 saco 50, voy a tener más posibilidades de que sea representativo, o sea, voy a tener más porcentaje de garantía. Saco 50, saco 100, cuanto más tengo, mejor por ese lado. Pero también tengo una merma, o sea, si de cada 500 saco 50, estoy haciendo un 10% de merma de toda la producción, porque lo que se manda a analizar no vuelve para ser producto vendible, porque son análisis destructivos. Lo que va al laboratorio es lata que se abre, es lata que se rompe, o es producto que se destruye y que después no puede volver a la planta para ser comercializado. Entonces, cuanto más representativa la muestra, mayor pérdida tenemos de producto. Todas estas son grandes desventajas de los sistemas de calidad basados en el análisis del producto final. Hasta que llegó un momento en el que una gran empresa que no se dedica precisamente a lo que es industria de alimentos, necesitaba para los empleados, llamémosle, que trabajaban para ellos, tengan acceso a una alimentación donde las probabilidades de que le genere un daño a la salud sean ínfimas. Y me refiero a daño a la salud no solamente de que se vayan a morir, sino que tengan una indigestión. Para esa empresa sería catastrófico o resultaría en mucha pérdida económica. Entonces, esta empresa se dedica a diseñar, a desarrollar un sistema de calidad que apunte a la inocuidad. Recuerdan cuando veíamos en las primeras clases lo que son los atributos de calidad y decíamos que esos atributos son características que el producto tiene que tener para satisfacer al cliente. Y dentro de esas características teníamos lo que era la inocuidad, es decir, de que el producto no genere un daño al consumidor. Pero después también hay otras características que el cliente quiere, como características sensoriales de color, sabor, aroma, textura, que hacen también a la calidad. Entonces, que un producto sea inocuo no necesariamente significa que tenga alta calidad general, sino significa que no te va a hacer mal. Por ejemplo, si tenemos galletitas y las galletitas quedan húmedas, no te van a provocar un daño, pero no puedes decir que son de buena calidad. ¿Me explico? Entonces, ahí separamos un poco lo que es inocuidad de lo que es calidad. Esto es importantísimo para HACCP, esta separación de conceptos. Inocuidad es un atributo que está dentro de la calidad, pero no es el único. Existe un montón de otros atributos, sobre todo sensoriales, que hacen a la calidad general del producto. Inocuidad es solamente que no te vaya a hacer mal, pero no de que te vaya a gustar o que sea de buena calidad. Un producto cocinado que salga quemado probablemente no te vaya a generar ningún daño, pero no podemos decir que es de buena calidad. Podemos decir que es inocuo. HACCP, con esta empresa que busca un sistema de que a sus empleados no les genere una indigestión, se basa únicamente en el atributo de la inocuidad. Entonces diseña el sistema HACCP para generar alimentos con una alta probabilidad de inocuidad. Digo alta probabilidad porque ningún sistema podemos decir que garantiza la eliminación de todos los peligros o de todos los riesgos. Esta empresa fue la NASA. Cuando necesita mandar astronautas al espacio y necesita darle alimentos, no puede darse el lujo de que un astronauta tenga una indigestión y pase 3 días sin trabajar. Entonces, no puede decir, bueno, voy a darle 3 latas para que se lleven. Entonces, con el sistema que hablábamos anteriormente, de cada 500 latas saco 10 y las 10 me dieron bien, bueno, las otras 490 significa que le puedo dar a los astronautas. Y es bastante arriesgado. Entonces deciden desarrollar este sistema nuevo. HACCP significa Hazard Analysis of Critical Control Points, en inglés, que en castellano sería como análisis de riesgos y de puntos críticos de control. El gran cambio que genera este sistema y que revoluciona la industria de alimentos en lo que es controles de calidad es que en lugar de basarse en análisis de producto final, en lugar de focalizar en el producto y ver cómo salió el producto,
el sistema focaliza en el proceso. Ese es el gran cambio que tiene HACCP. Focalizarse en el proceso significa de que si yo estoy controlando y estoy monitoreando y estoy verificando de que el sistema de producción, si cada una de las operaciones de esta cadenita productiva, de todas estas transformaciones, cada una de estas transformaciones está bien hecha, el producto va a estar bien. Y así las probabilidades de que el producto realmente esté bien sin necesidad de tener que controlar el producto son muchísimo mayores de decir, produzco de la manera que salga y después me focalizo en concentrarme en el producto final. ¿Sí? Es como criar un hijo y decir, bueno, cuando mi hijo sea adulto controlaré a ver qué tal me salió. Mientras que el nuevo sistema se focaliza en decir, me voy a focalizar en la educación y de que año a año voy a ir viendo el sistema educativo y voy viendo los valores que les voy dando a mi hijo y las posibilidades de que salga bien son mucho mayores de que solamente no controlar el proceso y focalizarme en el producto final. ¿Se entiende? Focalizarnos en el proceso más que en el producto final también tiene otras ventajas. La primera obviamente es la que decíamos recién, de que las garantías que tiene son muchísimo mayores, ¿sí? El producto tiene más chances de salir bien que si vos no lo controlás y solamente haces una verificación del producto final. Esa es la primera y la más importante. Pero también tiene otras ventajas, como por ejemplo, los análisis no son destructivos, porque yo no estoy tomando una muestra del producto mientras está dando el proceso y basándome en eso para que el sistema funcione, sino que en lugar de controlar el producto, estoy controlando el proceso. Entonces, en lugar de estar mandando tantas muestras al laboratorio, estoy monitoreando el proceso productivo, las variables del proceso. Es decir, estoy mirando temperaturas, tiempos, caudales de agua, y eso no repercute en una destrucción del producto, sino que puedo hacer un monitoreo no destructivo. Y donde alguno de esos procesos se desvíe, poder detectarlo rápidamente y corregirlo antes de que el producto salga mal. Y si el producto llega a salir mal, poder tener muy bien identificado cuál es la parte de esa producción que salió mal para poder separarla. De la otra manera, si yo sacaba 10 latas y mandaba de las 500 y me daba mal, y significa que las 500 estaban mal, significa que la mitad o justo era esa lata la única que estaba mal, ¿me explico? Había que tirar los 500. En cambio, con el sistema del HACCP, en este monitoreo del proceso, también nosotros tenemos esa ventaja de poder identificar cuáles son las partes de ese lote que han salido mal para poder separarlas de las que salieron bien. Muy bien. ¿Cómo funciona el sistema del HACCP? En primer lugar, como dijimos, los requisitos pre-sistema de HACCP, los prerequisitos se llaman. Esos prerequisitos están basados básicamente en buenas prácticas y en POEs, como veíamos en la pirámide, y en lo que es control de plagas. Una vez que tenemos eso bien fuerte, pasamos a lo que se llama la conformación del equipo HACCP. El equipo HACCP es un equipo multidisciplinario donde tienen que participar responsables de producción, de calidad, de mantenimiento, pueden participar de equipo de compras, equipo de ventas, pueden participar alguien de finanzas, también la parte gerencial, dueños. Es un equipo que tiene que ser multidisciplinario porque hay que abordar el sistema entre todas las áreas. Es fundamental para que un sistema HACCP funcione bien tener el compromiso de la dirección, así se llama, que significa de que el dueño o el gerente o la persona que mayor injerencia tenga en lo que son las decisiones, esté comprometido y convencido y conozca el sistema HACCP. Si no, las acciones que se propongan no van a nunca ejecutarse y el sistema no tiene sentido de que se analice. Una vez que se conforma este equipo HACCP, tiene que tener una frecuencia de reuniones donde va a tener un libro de actas y todo lo que se habla se va a ir registrando en ese libro. El sistema tiene 7 principios, que esos 7 principios son como 7 pasos que hay que ir ejecutando para poder tener un sistema implementado. De esos 7 pasos, a ver si acá. El primero es lo que se llama el análisis de peligro.
Muy bien. En lo que es el análisis de peligro, el equipo HACCP, los 7 pasos también algo que quiero decir a modo, a título de experiencia también. Importante respetar el orden y no saltearse los pasos. A veces uno, tratando de hacer las cosas más rápidas, de ahorrar tiempo, dice, bueno, el análisis de peligro lo terminamos después, pasemos ya al siguiente, terminas volviendo para atrás. Es preferible tomarse el tiempo para hacerlo bien, cada uno de los pasos, antes de pasar al siguiente. Porque está pensado de una manera que es metódica hacia adelante, donde no puedo atacar todo al mismo tiempo e ir viendo, sino que cada uno de los principios necesita que el anterior esté bien sólido. El primero es el análisis de peligro. El equipo HACCP tiene que elaborar un diagrama de flujo. ¿Recuerdan un diagrama de flujo? Donde está cada una de las operaciones en un rectángulo. Y en cada una de las operaciones existe una transformación que agrega valor. ¿Sí? ¿Se acuerdan esto de la parte de proceso? Tiene que realizar un diagrama de flujo de toda la planta. Y en este diagrama de flujo hay que tratar de ser lo más detallado posible, donde también se incluyan qué cosas ingresan y qué cosas egresan del diagrama, de cada una de las operaciones. En algunas de las operaciones pueden estar ingresando, por ejemplo, algún insumo, como envases o agua, o algo que se le agregue al producto, ¿sí? Y dentro de las cosas que salen están los descartes, desperdicios, subproductos, también puede estar saliendo agua. Entonces es importante ir identificando todo lo que entra y todo lo que sale, y no solamente las operaciones principales. Una vez que este diagrama de flujos todo esto está dentro de análisis de peligro, ¿no? Una vez que se tiene un diagrama de flujo bien detallado, que lo hizo todo el equipo tiene que hacer lo que se llama la verificación in situ. Tiene que entrar a la planta como equipo, todos juntos, con este diagrama de flujo impreso y recorrer la planta para asegurarse de que ese diagrama se corresponde con la realidad. Hay muchas veces que uno dice, se los digo por experiencia, a veces uno dice, estoy todos los días en la planta, la conozco, yo sé los diagramas de flujo, sé cómo es, pero cuando uno va con el diagrama a hacer específicamente eso, muchas veces uno se sorprende de pequeños detalles que no los tenía incluido en el diagrama. Sobre todo si uno va con un equipo interdisciplinario donde cada uno lo va a mirar con ojos diferentes. Entonces es importante de que entren todos juntos y que entren exclusivamente para hacer la verificación in situ. Se corrige lo que haya que corregir, porque si ese diagrama está mal hecho, todo el trabajo que se haga después, que te puede llegar a llevar años, va a estar mal. Entonces, estos son los cimientos. El diagrama de flujo bien hecho y verificado por el equipo es fundamental. Tomarse el tiempo para hacerlo bien. Una vez que se tiene este diagrama de flujo realizado, vamos a ir a trabajar operación por operación. Acá vamos a discriminar un poquito unas diferencias en lo que, cuando nosotros hablamos de un peligro o de la gravedad o de la probabilidad de que ocurra, hay unas diferencias, unos conceptos acá un poquito diferentes que tenemos que adoptar. Nosotros, para ver qué tan peligroso es alguna de las etapas, tenemos que identificar de que hay dos cosas diferentes. Por un lado, la gravedad, que es decir, de que si ese evento que yo no quiero que ocurra, ocurre, como por ejemplo una contaminación, una presencia de un microorganismo, o la presencia de una astilla de vidrio, o la presencia de algún químico, si ese evento ocurre, ¿qué tan grave es para la salud de la persona que lo va a consumir? Y en ese qué tan grave es, tenemos que identificar si me puede provocar la muerte, o si me va a provocar solamente un reclamo, o me va a provocar una enfermedad leve o una enfermedad grave, ¿sí? ¿Qué tan grave es de que eso ocurra? Y por otro lado, lo que tenemos que también identificar cuando vayamos viendo uno por uno es qué tan probable es que ese evento ocurra. Sabemos que todo es posible. Ahora, ¿qué tan probable creemos que va a ser? A veces cuando recién arrancamos, ese qué tan probable es y va por el sentido común del equipo, donde vamos a tener diferencias de opiniones hasta que lleguemos a un consenso. Pero a medida que la planta va teniendo experiencia, el qué tan probable es que eso ocurra está basado en el historial de la planta. ¿Cuántas veces ocurrió en los últimos 5 años? Entonces ahí podemos decir, pensamos que no iba a ocurrir nunca, pensamos que era muy poco probable,
pero después nos dimos cuenta que en los últimos años nos pasa una vez cada 2 meses. Entonces es muy probable que eso ocurra. De hecho, se sabe que ocurre, sabemos que eso pasa y que va a seguir pasando. Entonces, la conjunción de la gravedad con la probabilidad de que ocurra nos va a dar lo que se llama el peligro significativo. ¿Por qué es importante el concepto de peligro significativo? Acá les recuerdo que todo esto que estamos hablando pertenece solamente al primer punto, que es análisis de peligro. Entonces dijimos primero el diagrama de flujo y después la identificación de peligros significativos. Y peligros significativos es aquel peligro que tiene una conjunción de gravedad y de probabilidad. ¿Por qué es importante esto? ¿Cuáles son los peligros? Creo que vimos nosotros en la parte introductoria de la materia. Teníamos 4. Hasta hace poco se conocían solamente o se identificaban solamente 3, pero ahora ya hay un cuarto peligro que es importante que ya lo tengamos incorporado. ¿Cuáles son esos 4 peligros? Microbiológicos, o sea, estos peligros son cosas que te pueden hacer mal, cosas que pueden estar en el alimento y que te pueden provocar un daño, ¿sí? Son peligros a la inocuidad. Peligros microbiológicos significa que tengas microorganismos patógenos en el alimento. Peligros físicos, como por ejemplo astillas de cosas, astillas de vidrio, astillas de metal, astillas de hueso, astillas de plástico. Peligros químicos, que son químicos que pueden estar presentes en el alimento por algún error. Generalmente en la planta nosotros tratamos de no tener peligros químicos, o sea, no tener productos tóxicos. Sin embargo, la toxicidad no depende exclusivamente de la naturaleza del compuesto, sino de la dosis. Entonces, todo es potencialmente tóxico. No es tan fácil decir esto es tóxico y esto no. Hasta el agua potable puede ser tóxica en grandes dosis. Entonces, decimos, bueno, si vamos a tener productos de limpieza para detergencia o para desinfección, o vamos a tener productos para lucha contra plagas, primero que sean aprobados por SENASA para industria de alimentos, entonces significa que necesitas una dosis alta para que te genere un daño. Y aún así tenés que tener toda una política para poder tenerlos separados. Esas son como medidas preventivas. Pero esos riesgos existen en la planta, están. Vos tenés productos para lucha contra plagas y tenés productos químicos para limpieza y desinfección que te podrían provocar un daño. Entonces esos son peligros químicos que también están. Y el cuarto son los alergénicos, es decir, productos que para una persona que no es alérgica a nada, no le va a generar nada. Pero si vos tenés una persona que es alérgica al gluten, por ejemplo, y vos en la planta tenés pan o pan rallado, tenés gluten de alguna manera en forma de harina, le puedes provocar un daño a la persona. Entonces esos son los 4 peligros, ¿sí? Físicos, químicos, microbiológicos y alergénicos. De esos 4 peligros, identificados como rubros, hay que ver etapa por etapa, en el diagrama de flujo, qué peligros significativos vemos que puedan llegar a existir. Entonces, tomamos una etapa cualquiera y decimos, bueno, en esta operación, y se ve una operación por vez, en esta operación, peligros físicos, ¿qué se nos ocurre que puede haber? Y el equipo debate. Y bueno, peligro físico, a mí se me ocurre que se puede romper una jaula, estamos hablando en recepción, por ejemplo, se puede romper una jaula de plástico, la astilla de plástico puede quedar adentro del pollo, entonces después la persona cuando lo consuma se puede lastimar el tracto intestinal o las vías por un pedazo de plástico que le quedó de ahí. Otro dirá eso, sí, puede ser, pero es muy poco probable que eso ocurra, entonces no es un peligro significativo porque no tiene la conjunción de gravedad y probabilidad de que ocurra. Y el equipo debate. Cuando terminan los peligros físicos, dicen, bueno, ahora veamos qué peligros químicos pueden llegar a ocurrir en esta etapa. Se pueden ser introducidos en esta etapa. Y otra vez el debate. ¿Qué peligro, qué probabilidades hay? ¿Qué cosas podrían llegar a ocurrir? Peligros microbiológicos, peligros alergénicos. Una vez que se van los 4 peligros a ser analizados en esa etapa, se pasa a la siguiente etapa. El diagrama de flujo puede tener muchas operaciones, sobre todo si se lo hace de forma detallada. Entonces el análisis de peligro puede llegar a llevar muchísimo tiempo. Pero es importante hacerlo a conciencia. Además, el análisis de cada uno de los peligros en una reunión donde hay personas que vienen de formas de mirar las cosas de manera distinta, porque hay gente de producción, de calidad, de mantenimiento, comerciales, dueños, cada uno va a tener una opinión diferente.
Entonces, da para mucho debate y esto puede llegar a llevar muchísimo tiempo. Después que se tiene este peligro significativo, los peligros significativos que tienen que quedar analizados de los 4 para cada una de las etapas, se tiene que empezar a armar como una especie de tablita. Y en esta tabla, que es la tabla de análisis de peligro, está la etapa, donde en esta etapa dice acá la que corresponde al diagrama de flujo. Entonces, por ejemplo, acá puede decir recepción. La siguiente, descarga. Después puede venir lo que es el colgado. Y así cada una de las etapas. Después acá empezamos con los que son los peligros. Y en estos peligros tenemos que tener los 4 analizados: el físico, el químico, microbiológico y el alergénico. Entonces, bueno, ¿qué peligros físicos hemos detectado en esta etapa? Tales. Químicos, tales. Microbiológicos, tales. Alergénicos, tales. Si la respuesta es no encontramos ningún peligro alergénico en la recepción, no significa que nosotros podamos borrar el análisis de peligro en la parte de alergénico. Hay que ponerlo y se pone acá sin peligros detectados. Pero es importante dejar registrado de que se analizó, se discutió en equipo y el equipo decidió como criterio de que no detecta peligros. No es lo mismo decir no detectamos peligro a decir no analizamos si había peligro. Entonces se pone acá sin peligros detectados, pero queda el registro de que el análisis se hizo, se pensó. Una vez que tenemos esto, tenemos que ir a lo que es la probabilidad y la gravedad. Entonces, si yo digo físico, que caiga un meteorito, es un peligro físico en la recepción, la gravedad sería muy grave, pero la probabilidad es nula. ¿Sí? Lo del meteorito lo digo en forma metafórica, como un chiste, digamos. Para dar un ejemplo extremo de algo que decimos, bueno, puede ocurrir y sí puede ocurrir, pero la probabilidad es nula. Entonces acá surge si es peligro significativo, sí o no. Si nosotros vemos de que este peligro físico en probabilidad que podemos, acá el equipo decide cómo lo va a catalogar. Hay algunos que ponen con valoraciones del 1 al 5, siendo 1 muy poco probable y 5 como muy probable. Igual con la gravedad, de decir 1 lo establezco como que es muy poco probable que ocurra y 5 es que es muy, acá en gravedad es que 1 que no te va a hacer nada, o sea, te va a generar solamente un reclamo del consumidor, y 5 es que te provoque la muerte. Puede ser con números del 1 al 5, o puedes poner bajo, medio, alto, o puedes poner ABC, en la escala que el equipo decida poner, pero hay que cuantificarlo. Entonces, se hace la conjunción de la probabilidad y la gravedad para ver si el peligro es significativo. Para que el peligro sea considerado significativo, tiene que tener probabilidad y gravedad que sean aceptables. Que nosotros digamos, sí, la verdad, podría llegar a ocurrir, y si llegara a ocurrir, va a generar un daño en la persona que lo consuma. Aunque no sea la muerte, pero va a generar una enfermedad. Entonces ahí se establece cuáles son significativos y cuáles no. También se tiene que colocar acá cuáles son las acciones preventivas. ¿Cuáles son las acciones preventivas? Es decir, si nosotros tenemos acá un peligro físico, no sé, en la sala de trozado, de que nosotros estemos, que quede una astilla de cuchillo, una punta de cuchillo en la sala de trozado. Es un peligro físico que puede llegar a ocurrir cuando estás trozando y queda la puntita del cuchillo metida en la pechuga o en la pata muslo o en alguna presa del pollo. ¿Qué probabilidad hay de que eso ocurra? Alta, porque todas las semanas vemos que hay cuchillos que le falta una puntita y no sabemos dónde está esa puntita. Puede haberse caído en el piso o puede estar adentro de la carne y se fue con el producto. ¿Qué tan grave es? Y que una persona se coma la punta del cuchillo y probablemente le vaya a hacer un daño. Entonces, ¿peligro significativo? Sí. ¿Qué acciones preventivas nosotros tenemos para disminuir la probabilidad de que ese peligro ocurra? Entonces, bueno, ahí se describen cuáles son las acciones correctivas, las acciones preventivas. En este caso, por ejemplo, podría ser, eso lo tiene que diseñar cada equipo. El equipo dice, bueno, ¿qué vamos a hacer para disminuir la probabilidad de que esto ocurra? Para seguir con este ejemplo, podría ser
Cuando se afila, hay una sola persona que afila los cuchillos y cuando los afila no deja de que se desgasten tanto como para que la puntita se pueda desprender, sino que cuando ya el cuchillo está muy finito en el extremo, el cuchillo ya se descarta, no se deja hasta lo último, hasta que quede una aguja en la punta. O todo el producto tiene que pasar por un detector de metales al finalizar la producción. Son medidas que se pueden ir adoptando para disminuir la probabilidad de que este peligro ocurra. De esa manera, vos tenés acá, cuando hay una probabilidad y una gravedad, tenés que tener acciones preventivas. No podés no tener acciones preventivas si vos ves que hay un peligro que puede ser que ocurra y que si ocurre va a generar un daño. Entonces se establecen estas acciones correctivas. Este cuadro es lo que se llama el cuadro de análisis de peligros. Y acá tenés para entretenerte un buen tiempo en el equipo discutiendo y peleando para completarlo. Muy bien. El siguiente, una vez que esto está hecho, acá también quiero hacer una aclaración que no hay un manual, no hay una regla, no hay un que diga, bueno, todos los frigoríficos tienen este análisis de peligro. No lo hay. Existen libros donde uno puede ver ejemplos y puede ver análisis de peligros de otras plantas, pero cada planta tiene su propio análisis de peligro que lo tiene que hacer su propio equipo multidisciplinario de HACCP. Entonces esto no se puede copiar de otro lugar, no se puede decir, bueno, en la facultad a mí me enseñaron de esta forma, este es el análisis de peligro que ya viene hecho. No se puede hacer. Lo que hay que tener es un buen criterio para poder hacerlo. En el caso de que a ustedes les toque pertenecer a un equipo HACCP, de hecho con el título que ustedes van a tener cuando sean egresados del ITU, pueden formar parte de este equipo. Entonces, en estas reuniones tienen que tener muy en cuenta estos puntos que les voy diciendo de que el análisis de peligro si lleva mucho tiempo, que lleve mucho tiempo, pero que este cuadrito, esta tablita con la probabilidad de gravedad y la identificación, el análisis de cada uno de los 4 peligros y las acciones correctivas, esté hecho para todas las etapas. Porque a veces uno lo hace y se comió una etapa y resulta que en esa etapa había peligros probables y graves que no fueron analizados porque no estaban en el diagrama de flujo. Entonces cuando vos haces la tabla, no estaba ese renglón acá y nunca se abrió la discusión. Por eso es importante de que el diagrama de flujo esté bien hecho y sea muy completo. Y después igual el análisis de peligro para los 4 potenciales. Muy bien, eso es el primer punto de los 7. Vamos a pasar al segundo. Identificación de puntos críticos de control. Muy bien, en la ¿qué pasa cuando terminamos esta tabla? Esta tabla puede llevar muchas hojas. Esto hay que ir registrando. ¿Se acuerdan cuando recién arrancamos que dijimos de que hay que tener un libro de actas? En ese libro de actas se van volcando todas las conclusiones que va teniendo el equipo. Igualmente, hay que hacer el análisis de peligro en hoja aparte, no va a estar en ese libro de actas, donde esté todo este cuadro bien detallado, que se va a ir construyendo a medida que van avanzando las reuniones. Y este es el cuadro que nos va a dar pie para el segundo paso, que es la identificación de los puntos críticos de control. Lo que hay que hacer es, imagínense que este cuadro yo lo corro acá para la izquierda, entonces voy a tener, a ver si salgo el pizarrón, no. Voy a tener acá las etapas, y acá las voy teniendo a todas, y acá estaban los peligros, ¿se acuerdan? Físico, químico, microbiológico, alergénico, para cada uno. Después tenía la probabilidad, tenía la gravedad, después tenía si era significativo, si no, y las acciones preventivas. Muy bien. Esto es para una etapa, para recién una etapa de proceso. Después seguiré con las otras. Una vez que yo llego a esto, tengo que identificar cuáles de estas etapas son puntos críticos de control. Un punto crítico de control es una etapa.
Un punto crítico de control de este listado kilométrico que va a tener muchas hojas, los puntos críticos de control son algunos de estos renglones, son algunas de estas etapas los que son puntos críticos de control. ¿Cuál es la filosofía para encontrar un punto crítico de control? Existe un árbol de decisiones, pero más que ir a las preguntas del árbol de decisión, me gustaría focalizarme en la filosofía de un punto crítico de control, porque si no, la formulita del árbol le puede llegar a errores. La filosofía de encontrar un punto crítico de control significa qué etapa del proceso, si sale mal o si tiene un desvío, va a resultar en un peligro para la persona que lo vaya a consumir. ¿Sí? Esa es la filosofía de un punto crítico de control. Esa es como la manera de pensar para poder detectar cuáles de estas etapas son puntos críticos de control y cuáles no. Generalmente de estas etapas, que pueden ser 100, los puntos críticos de control van de 1 a 3. 4 puntos críticos de control puedes llegar a tener, no más que eso. Que son, ¿cuáles son las etapas que no pueden salir mal? ¿Cuáles son las etapas que si salen mal te resultan en un daño en la persona que se lo va a comer? Hay algunas de las cosas que pueden salir mal y bueno, se pueden corregir o van a resultar en un producto que tenga mala calidad. Galletita, ¿se acuerdan el ejemplo de la galletita mojada? Mala calidad, bueno, pero no le vas a provocar un daño a nadie. Ahora hay cosas que si salen mal, sí le vas a provocar un daño a alguien y no tenés ninguna etapa después que lo corrija. Porque hay veces que nosotros decimos, por ejemplo, vamos al ejemplo que decíamos de la punta de los cuchillos. Una de las etapas puede ser la parte de trozado, ¿sí? Vamos a hacer el ejemplo acá. Me vengo a trozado. Y acá tengo, ¿sí? Acá tengo los peligros físicos, químicos, microbiológicos y alergénicos. Muy bien. En el trozado puedo tener también de los químicos, microbiológicos, alergénicos en la sala de trozado, pero vamos al físico, donde el físico tengo la punta de cuchillo. Punta de cuchillo. Probabilidad alta, si me manejo con medio, alto, bajo. Gravedad alta. ¿Es significativo? Sí. Acciones preventivas que tengo, sí, en el afilado, etc. Si esto llegara a salir mal y ocurre esto y la acción preventiva no lo cubre, igual se te va a la punta de cuchillo, estás generando un daño. Entonces, si vamos con este principio original que yo les decía, el punto crítico de control es una etapa que si sale mal te resulta en un daño. Es como que aparentemente esto sería un punto crítico de control. Sin embargo, no lo es generalmente. ¿Por qué no? Porque existe una etapa posterior que reduce ese peligro a niveles aceptables, que en este caso sería el detector de metales. Vos después de esto, también se te fue la punta del cuchillo, salió mal, pero tenés como una red de seguridad más adelante, donde en tu proceso después toda la mercadería envasada pasa por un detector de metales. Entonces, si esto salió mal, te lo agarra el detector de metales y te lo desvía. Ahora, ¿qué pasa si hay otra etapa acá que es la detección de metales? Detección de metales. Es un equipo, ¿sí? El detector de metales, no sé si todos están familiarizados con el equipo, es como a ver si tengo más espacio en el pizarrón acá. Prefiero que se vea el dibujo. A ver, ¿hasta dónde tengo lugar? Hasta acá. Hasta acá tengo lugar. Okay. Imagínense una cinta transportadora, donde en esta cinta transportadora, que fluye en este sentido, pasa por un arco. ¿Queda adentro? Sí. Y el producto pasa por adentro del arco. Y continúa. Este arco genera un campo donde cuando pasa por adentro de ese campo pasa algo que lo distorsiona, como el caso de un metal que conduce la energía eléctrica, lo distorsiona, el detector empieza a generar una alarma. Esa alarma puede ser de que empiece a sonar una sirena, puede ser de que empiece a generarse una alarma lumínica o que se detenga la cinta o que le dé señal a un expulsor que esté después
y que este expulsor con un brazo hidráulico empuje el producto fuera de la línea, etc. Pero te lo tiene que poder identificar para que vos lo separes. Este detector de metales tiene una sensibilidad donde no te va a detectar cualquier metal ni en cualquier tamaño, sino que te dice, bueno, tenés 3 tipos de metales que son los ferrosos, no ferrosos y acero inoxidable. Y de esos 3 metales tiene sensibilidad diferente. El acero inoxidable es el más difícil de detectar y los ferrosos, es decir, los que tienen hierro, los que son a base de hierro, son más fáciles de detectar. Entonces tenés ferroso, no ferroso y acero inoxidable en lo que es más fácil de detectar. Ferroso el más fácil, acero inoxidable el más difícil de detectar. Entonces te dice, depende del equipo que vos compres. Para el ferroso, por ejemplo, que es el más difícil de detectar, te dice yo te puedo detectar hasta 3,5 milímetros de partículas. Entonces todas las partículas que sean más grandes que 3,5 milímetros te la detecta, pero las que son más chicas que 3,5 no te las detecta. Si vos te comes un pedacito de metal que tenga menos de 3,5 milímetros, la probabilidad de que te haga daño es menor. Si querés mayor sensibilidad, que puedes bajar hasta 2 milímetros, 1 milímetro, tenés detectores de metales que sean más sensibles, ¿sí? Más caros también. Entonces, este detector de metal es una etapa dentro del proceso, donde tenés peligros, etc. ¿Y qué pasa si el detector de metales no funciona? ¿Qué puede pasar cuando vos ves las probabilidades y en las gravedades? ¿Qué pasa si el detector de metales no funciona? La probabilidad de que pase, y capaz que es baja, lo va a decir el historial de la planta. Yo digo, bueno, ojalá que nunca pase, que nunca se me rompa o que deje de detectar, o capaz que el detector de metales funciona bien y lo que no funciona es el sistema de alerta. Entonces el detector lo detecta, pero no te suena la alarma o no te empuja el expulsor que está acá porque este expulsor tenía alimentado por aire comprimido y te quedaste sin aire en el compresor, entonces el brazo no te lo empuja. Entonces no es que el detector de metales no funcione, sino que hay algo que evita de que vos puedas separar el producto que fue identificado como peligroso. Pero falla la etapa, que es la detección de metales y la expulsión de la pieza que tenga el metal. ¿Qué pasa si falla eso? Y es grave, porque si eso pasa, significa que todas las etapas anteriores, donde nosotros habíamos identificado como peligro físico alguna astilla de metal por punta de cuchillo, por clavo, por restos de mantenimiento, de lo que sea, y en todas dijimos, bueno, si falla, tratemos de que no meterle punta de cuchillo, pero si llegara a haber alguna, tenemos la seguridad del detector de metales después. ¿Y qué pasa si este falla? Entonces, si este falla, sí, ya no hay forma de zafar, ya se te fue. Entonces el detector de metales sí es un punto crítico de control generalmente, porque es una etapa que no puede fallar, porque si esta etapa falla, va a resultar en un daño al consumidor. ¿Me explico? Por eso esto puede tener un peligro significativo, me refiero a la punta del cuchillo en el trazado, puede tener un peligro significativo y puede no ser un punto crítico de control, porque tenés esta otra etapa acá. Con esta forma de pensar, nosotros tenemos que ir viendo etapa por etapa y decir si es punto crítico de control, sí o no. Y ahí vamos identificando cuáles sí y cuáles no. Les recuerdo entonces, para terminar esta parte de identificación de puntos críticos, ¿qué es un punto crítico de control? Es una etapa del proceso que de llegar a salir mal, de llegar a tener una desviación, de llegar a tener un mal funcionamiento, va a resultar muy probablemente en un daño a la salud del consumidor. Eso es un punto crítico de control. Y para poder detectarlo hay que analizar muy bien cuáles son las etapas que tienen peligros significativos y si existen medidas, acciones preventivas que te lo vayan a disminuir hasta un nivel aceptable, porque a veces vos decís, bueno, pero con esta medida yo hago de que la probabilidad baje a prácticamente que no ocurra nunca. Entonces, al no tener probabilidad, no es peligro significativo y ni siquiera entra el análisis, porque el análisis de las etapas de punto crítico de control no las haces en todas las etapas, las haces solamente en las etapas en las que tenés identificado que hay peligro significativo. Si no hay peligro significativo, de hecho que no va a haber un punto crítico de control.
Entonces, ves el tema de las acciones preventivas y ves si no hay alguna etapa posterior que te vaya a reducir este riesgo a niveles aceptables, como en este caso veíamos para el detector de metales. Entonces, si hay una etapa que si sale mal te resulta en un daño en el consumidor y no tenés otra etapa posterior que te lo pueda llegar a reducir ese peligro, estás en presencia de una etapa crítica, de un punto crítico de control. Les recuerdo, en todo el diagrama de flujo puedes llegar a tener 3 puntos de control desde el principio hasta el final, 4 quizás, no más que eso. A continuación yo les voy a dejar una ayuda que algunas empresas lo toman, otros no. Existen diferentes autores también de lo que se llama el árbol de decisiones. Se los voy a insertar acá en el video o se los voy a dejar al final. Existen varios, son como preguntas, capaz que se los dejo al final mejor. Son preguntas donde vos te vas haciendo esas preguntas y si es sí, seguís por un lado y si es no, te vas por el otro hasta que termina desencadenando en que sí es punto crítico de control o no. Pero es como una ayuda nomás, ¿sí? No es la ley de determinación de puntos críticos de control. Las preguntas son básicas, o sea, ¿existe un peligro significativo, sí o no? ¿Existe una etapa posterior que te reduzca el peligro a niveles aceptables, sí o no? ¿Tenés acciones preventivas para este peligro identificado? Si tenés un peligro identificado que sí es significativo y no tenés acciones preventivas, ¿qué es lo lógico que tenés que hacer? Volver para atrás y diseñar una acción preventiva, o sea, tenés que rediseñar para que tengas algo que disminuya la probabilidad de esto, aunque no la elimine. Y ese es el estilo de pregunta que suelen tener todos los árboles de decisiones para determinar si son puntos críticos de control o no. Terminada esta etapa, donde identificás de las 100 etapas que tenías en el cuadro, cuáles son críticas, que te van a quedar de 1 a 3, 4, recién pasamos al tercer principio de puntos críticos de HACCP. Y solamente vamos a pasar ahora con esta tabla, pero reducida, donde eliminamos todas las etapas y dejamos solamente las de 1 a 3 etapas que son puntos críticos de control. Y esta hoja que te queda, la hoja de análisis de peligro, pero resumida, donde solamente dejas las etapas de puntos críticos de control, se llama hoja maestra. Y esta hoja maestra es fundamental para tener en el manual de HACCP. Como verán, esto es un sistema constructivo. Se va construyendo en base a lo que hiciste previamente. Entonces, si ya partiste con un diagrama de flujo que estaba mal, si ya partiste con análisis de peligros, de probabilidad de gravedad o de identificación de cada uno, todo lo que te viene después va a estar mal. Y más ahora que pasamos a una hoja maestra, donde tenés solamente las etapas que son puntos críticos de control y las otras no las vas a analizar más. O sea, a partir de ahora, a partir del punto número 2, todas las otras etapas que no son punto crítico de control, el sistema no las vuelve a ver. Entonces, si ahí había algo que podía salir mal y termina en una enfermedad, el sistema ahí ya falla. Entonces es importante ir haciendo bien cada una de las etapas. El sentido común ya nos va diciendo de que este sistema, al hacer este tipo de análisis, se va a focalizar solamente en las cosas que son importantes, digamos, entre comillas, ¿sí? En las cosas que te pueden llegar a generar un daño o un riesgo a la inocuidad. Lo otro no lo ves más, solamente lo analizaste para descartarlo. Y ahora te quedas solamente con las etapas que si salen mal generan un daño en la inocuidad. Vamos al punto número 3. Identificación de límites críticos. Les traduzco porque mi letra no es muy... Identificación de límites críticos. Ese es el punto número 3. Para abordar el tercer principio del HACCP, tenemos que tener la hoja maestra en limpio, ¿sí? De la hoja de análisis de peligro, hacemos el resumen y nos quedamos solamente con la hoja maestra donde están las etapas
que tienen los puntos críticos de control solamente. Como son etapas de proceso, estamos hablando de una transformación, estamos hablando de algo que ocurre en esa operación. Y en esa operación que está ocurriendo tiene valores de procesos, ¿sí? Tiene parámetros. Generalmente los parámetros suelen ser tiempo, temperatura, caudal de agua. Y medio que ahí termina. Existen otros, como ya los vamos a ir viendo, pero generalmente están ahí, son esos. Son tiempos, temperaturas, caudales y medio que ahí termina. Es decir, cuáles son las cosas que vos podés regular en la etapa para que vaya bien. O velocidades también suelen ser variables de proceso. Es como decir, yo tengo el auto y cuáles son las variables que tengo yo en el auto. Tengo el acelerador, el volante, tengo el freno, ¿sí? Son cosas que vos podés tomar para generar un cambio en lo que está ocurriendo, ¿sí? El reloj no es un parámetro de proceso, porque solamente está midiendo, te está tirando información, pero vos no podés agarrar el reloj y adelantar el tiempo. Solamente son las cosas en las que vos tenés una injerencia, en donde vos podés realizar algún cambio. Entonces, ¿cuáles van a ser los límites críticos? Van a ser aquellas variables de proceso que tienen que salir bien. Vamos a otro ejemplo. Cámaras, ¿sí? Cámaras de refrigeración. Donde nosotros, digamos, hay empresas que toman que la temperatura de la cámara de producto final es un límite, es un punto crítico de control. Porque si cuando vos haces en tu análisis de peligro, en la primera parte, identificás a la etapa como el almacenamiento. Almacenamiento. Bueno, imagínense que dice almacenamiento y vos seguís donde tenés los peligros físicos, químicos, microbiológicos, alergénicos, tenés acá un gran peligro microbiológico, que es que la cámara no esté funcionando bien y que la temperatura de conservación que debería tener se dispare y la cámara vaya muy caliente por mucho tiempo, ¿sí? Por ejemplo, en una cámara de refrigeración vos tenés que tener temperaturas que estén entre -2 y +2 grados, donde vos te vas con la temperatura hacia arriba y llegas a temperaturas que pueden llegar a 10, 15, 20 grados, 25 grados, de acuerdo a la cantidad de tiempo en la que el producto adentro de esa cámara esté expuesto a esas altas temperaturas, los microorganismos van a reproducirse cada vez más rápido, hasta que va a llegar un momento en el que vas a tener una carga microbiológica tal que puede ser peligrosa para la persona que se lo consuma. Entonces tenés un peligro microbiológico. Cuando hablamos en almacenamiento, el peligro no es físico que la temperatura se vaya, sino que el peligro es microbiológico de que la combinación de tiempo y temperatura en la que puede estar el almacenamiento genere un crecimiento indebido de microorganismos. Entonces es un peligro microbiológico. Y después veíamos lo que era qué tan probable es que eso ocurra y qué tan grave es si eso llegara a ocurrir para que me dé una acción, para que me dé si es peligro significativo, estoy haciendo como repaso, y qué acciones preventivas tengo yo para esto, donde digo, bueno, ¿qué voy a hacer yo para que la temperatura de la cámara no se me vaya a las nubes? ¿Y qué pasa si falla? ¿Qué pasa si esta etapa no funciona bien y la temperatura de almacenamiento se me va por arriba de los niveles que tengo yo establecidos y por un tiempo significativo que le dé tiempo a los microorganismos para que se desarrollen? Genera un daño. Bueno, si el equipo considera eso y llega a esa conclusión, estamos frente a una etapa de que el almacenamiento es un punto crítico de control. Entonces digo, bueno, ¿cómo voy a controlar o cómo voy a mirar o qué es lo que, cuando yo digo esta etapa falla, ¿a qué me refiero? Cuando yo digo no salió bien, se desvió, ¿a qué me refiero? ¿Cómo digo yo esta etapa se desvió? ¿Cuál es el parámetro que se fue más allá de lo que tenía que haberse ido? Ahí está un poquito más la respuesta. Entonces, en este caso, el parámetro es la temperatura. Y yo tengo que decir, bueno, es la temperatura lo que yo digo cuando digo la cámara falló, o la etapa falló, o la etapa se desvió. Me refiero a que no es que se rompió el piso, se rompió el techo, o se cortó la luz, la luminaria y está oscura. Sino me refiero de que la etapa falló cuando la temperatura se me fue más arriba de lo que debía irse. Bueno, ¿cuánto es lo que debía irse? ¿Hasta cuánto yo considero que la temperatura es
segura. ¿Y a partir de cuándo considero yo de que esa temperatura ya deja de ser segura? Y esa temperatura que yo considero como un valor, pues yo puedo tener un valor de referencia, donde, por ejemplo, tengo acá mi eje, ¿llego hasta acá? Sí. Llego acá a mi eje, donde acá tengo lo que son las... Esto es una gráfica lo que estoy haciendo. Acá tengo las temperaturas, donde acá está 0 grados Celsius. Y de acá puedo tener más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6. Y acá tengo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Y a partir de acá, en este eje de las X, tengo el tiempo. Donde yo tengo acá en un tiempo 0. Y bueno, ¿en qué temperatura estaba la cámara? Estaba acá. Y después esto va a ir registrando de que no se mantiene constante, sino que esto va a ir modificándose. Puede ser que suba, puede ser que baje, puede ser que haga picos, puede ser que vuelva. Bueno, ¿cuándo yo digo que esto se desvió? ¿Cuándo digo que esto se me fue más allá de lo que tenía que haberse ido? Para hacer eso, el equipo tiene que establecer un límite crítico, que es justamente el punto número 3. El punto número 3, como vimos en este ejemplo, tiene una primer parte de identificación del parámetro. En este caso, la temperatura. Es decir, identifico cuál es el parámetro del proceso que tengo que asegurarme que salga bien. En este caso es la temperatura. No me importa si el piso, la pared, si la luminaria, si... Yo miro la temperatura acá. En este caso puntual, ¿no? En el ejemplo. Entonces miro la temperatura. Y después que establezco el parámetro, tengo que establecer cuál es el valor o el rango de valores en el que yo considero que el proceso está bien y no estoy generando un daño. Y a partir de qué valor el proceso está mal. El proceso me va a generar un desvío y cuando ese parámetro que definí se va por encima o por debajo o supera el límite crítico, estoy en presencia de un riesgo para la inocuidad. Entonces acá yo digo, bueno, establezco que mi límite crítico para la cámara es de más 10 grados. ¿Sí? Es un poquito más complicado en este caso porque es una combinación de tiempo-temperatura. Si se te fue a 10 grados pero fue por solamente un par de segundos o un minuto, porque el equipo es un descongelamiento, como creo que ya vimos en la parte de buenas prácticas de manufactura, que vos tenés descongelamientos del equipo. Entonces cuando el equipo hace un descongelamiento, el equipo se apaga, se prenden las resistencias eléctricas para descongelar el hielo, para evitar el bloqueo, y en ese momento el sensor de temperatura te va a marcar un pico que te va a hacer con una aguja, que va a ser una cosa así, donde vas a tener temperaturas altísimas pero por muy poquito tiempo. Esto lo digo así entre paréntesis para que no se les mezcle cuando después vean el video, porque esto sí se fue, pero fue por muy poco tiempo, entonces nos genera un riesgo. La mercadería tiene lo que se llama una inercia térmica, como todo. O sea, imagínate un freezer, y vos en el freezer tenés un bloque de hielo adentro de ese freezer. Abrís o sacás el bloque de hielo y lo pones en una mesada, y después de ponerlo en la mesada lo volvés a meter adentro del freezer, ¿sí? Mientras estuvo en la mesada estuvo a temperatura ambiente, estuvo capaz a 25 30 grados, pero eso no significa que ese bloque de hielo instantáneamente haya llegado a 25 30 grados, siguió a 0 grados. La superficie se pudo haber descongelado un poquito de acuerdo a la cantidad de tiempo que estuvo. Ahora, si fue sacarlo y volver a ponerlo muy rápidamente, la inercia térmica de ese bloque de hielo hace de que prácticamente no sufra los efectos de la temperatura ambiental. Lo mismo pasa acá. Si vos haces un descongelamiento y es por un par de segundos, la mercadería, si vos le pones un sensor al pollo dentro de la cámara, ni se va a dar cuenta de que ocurrió este pico, porque este pico está midiendo la temperatura ambiental de la cámara, no la temperatura del producto adentro de la cámara. Entonces, cuando se establece el límite crítico en lo que es temperatura, es un poco más complejo, que lo tiene que discutir el equipo, de decir cómo vamos a definir cuánto la combinación de tiempo-temperatura para que el producto realmente esté expuesto a condiciones que te vayan a generar un daño. A veces se establecen como temperatura más baja por tiempos más largos y a veces temperaturas más altas por tiempos más cortos, ¿sí? Se puede definir también como el área debajo de la curva.
Son distintas formas, pero no me quiero ir tanto en el detalle. A lo que voy es que vos tenés que establecer cuáles son los límites donde vos decís, después de esto el producto ya es riesgoso. El producto que fue expuesto a estas condiciones te puede generar un daño. Y ahí se establecen los límites críticos. Imaginemos que como límite crítico acá, en el ejemplo, digamos más 10 grados sin tener en cuenta el tiempo. ¿Sí? Un ejemplo ficticio, pero para que sea fácil de entender el concepto de límite crítico. Entonces, imaginemos que acá estaba el más 10, pongo más. Y digo, siempre y cuando esta curva esté por debajo del más 10, está bien. Ahora, donde esta curva se fue por arriba del más 10, el proceso está desviado. Eso es importante definir. También cuando se identifican los límites críticos hay que establecer si son límites superiores, si son límites inferiores o si son franjas. En el caso de esto, el límite es solamente un límite superior, donde decir la temperatura nunca tiene que superar los 10 grados. Pero para abajo se te puede ir hasta menos 25 y después volver, que vos decís, bueno, no me importa. O sea, gasto más energía, etcétera. Al cliente le puede llegar a molestar de recibir un pollo que esperaba de que sea un pollo refrigerado y lo recibe como congelado y te va a generar un reclamo porque dice, lo tengo que descongelar, después voy a tener merma, etcétera. No digo que esté bien de que se te vaya a menos 25 una cámara que vos esperabas de que tenga pollo refrigerado. A lo que voy es que no va a generar un daño, o sea, no estás generándole una pérdida de inocuidad al producto por congelarlo. Entonces, en este caso, no hay problema, no hay un límite inferior. Recordemos, esto lo voy a decir en todas las clases que veamos de HACCP, HACCP no es calidad como algo global, está dentro del sistema de calidad, pero no vela por todos los atributos de calidad, sino solamente por uno, que es la inocuidad. Entonces, para velar solamente por la inocuidad, en el caso de lo que es temperatura, solamente le va a interesar el límite superior. En otros casos, importa solamente el límite inferior. Por ejemplo, yo trabajo en una planta de termoprocesados, donde tenemos un horno, donde cocinamos alimentos. Ahí el caso es al revés. Tenemos un límite inferior. Tenés que llegar a un mínimo de temperatura de cocción para asegurar la destrucción de los patógenos. Ahora, si vos te pasaste esa temperatura y lo quemaste el producto, y va a estar horrible, te lo van a tirar por la cabeza, pero no va a generarle un daño a la persona que se lo consume. Entonces, en algunos casos vas a tener límites superiores, en algunos casos vas a tener límites inferiores y en algunos casos podés llegar a tener franjas, donde vos decís, siempre esto tiene que estar entre tanto y tanto, y nunca irse ni por arriba ni por debajo de tanto. Eso va a ser, depende de cada análisis que se haga de cada una de las etapas. Entonces, con el punto número 3 llegamos a la identificación de límites críticos. El punto número 4, acá ya estamos superando la mitad de los 7 principios, vamos a hacer 2 videos. El punto número 4 habla de lo que es el monitoreo. ¿Qué es el monitoreo? Hay un ejemplo muy clásico que se suele dar de una carrera de autos, donde una persona está sentada en la tribuna y está mirando los autos correr. Entonces dice, yo estoy controlando aquel auto, porque ese es el auto al que yo le aposté y lo estoy controlando. Desde hoy que lo estoy viendo. En realidad, esa persona no lo está controlando. Esa persona lo que está haciendo es monitoreando. La persona que está controlando ese auto es el que tiene el volante en las manos. El piloto es el que controla. La persona que está en la tribuna mirando solamente está monitoreando. Esa es la diferencia entre monitoreo y control. El que monitorea está observando detenidamente y registrando lo que está observando. Pero el que controla es el que tiene la capacidad de modificar lo que está monitoreando. El que controla puede mover el volante y decidir si va a la derecha o a la izquierda. El que monitorea puede decir, se está yendo por la derecha, se fue, se está yendo y no puede hacer nada, porque solamente está monitoreando. El que controla, además de monitorear, puede llegar a modificar lo que está observando.
Cuando hablamos de monitoreo, acá nos referimos al sistema de vigilancia. Nos referimos a este sistema de cómo voy a hacer yo para monitorear el parámetro de proceso que establecí en el punto anterior. Si vamos al ejemplo de la cámara, si vamos al ejemplo de la temperatura, era el parámetro que yo establecí acá, para mi límite crítico. Establecí que era una temperatura la que me iba a definir si ese proceso, si esa operación estaba bien o mal. Ahora lo que tengo que hacer es decir, bueno, ¿cómo voy a observar yo esa temperatura? Para poder generar esta gráfica que yo les hice recién, para mostrar lo que era el límite crítico, tengo que tener un sistema de vigilancia. Y en este caso, por ejemplo, podemos tener dos, básicamente. Podemos tener una persona que cada 2 horas entre a la cámara y con un termómetro mide la temperatura ambiental y lo registre en un papel. O podemos tener un sistema más automático, donde tengamos un sensado que vienen sensores que se cuelgan del techo, tiene el bulbo, y eso está conectado a un sistema informático que automáticamente te va graficando en tiempo real la temperatura ambiental. Cualquiera de las dos es recomendable siempre tener para un monitoreo, tener un backup, es decir, tener un plan B, porque si el monitoreo te falla y, por ejemplo, vos tenés un sistema informático muy sofisticado de que te esté midiendo la temperatura de la cámara y te va dando en una computadora en tiempo real, está buenísimo, está muy bien, digamos, es lo recomendable. Pero ¿qué pasa si ese sistema falla y ese sistema te está diciendo que la cámara está en 2 grados cuando en realidad esa cámara está en 15 grados? Porque todo puede fallar. O sea, es imposible, no es un buen argumento en una planta o en nada, decir esto nunca va a fallar, nunca esto se va a romper, nunca nadie se va a equivocar. Eso no existe, no es una buena manera de encarar ningún proceso. Lo que hay que pensar es, ¿qué hago si falla? ¿Qué hago si la persona encargada se equivoca? ¿Qué plan B tengo? ¿O cómo me aseguro de que no dependa todo de solamente ese eslabón? Entonces, si tengo un sistema informático que está monitoreando, igual puedo tener una persona que cada 2 horas vaya, mire con otro termómetro independiente y registre. Y después se compara que te tiene que dar más o menos parecido. Entonces, si uno falla, tenés el otro. Porque si no tenés un plan B en esto, en lo que es monitoreo, como en muchas otras cosas, pero en el monitoreo si no lo tenés, vos estás confiado de que tenés un proceso, una operación que está dentro de los límites críticos cuando puede no serlo. Y sabemos lo grave que es. Porque si tenés una operación que está fuera de límites críticos, por definición de punto crítico, estamos diciendo que estás produciendo alimentos que no son seguros para ser consumidos. Estamos jugando con la salud de la gente. Entonces acá la responsabilidad es máxima. El monitoreo tiene que tener un plan B. Todo lo que se mida puede fallar, tanto en el instrumento que mide como en la persona que lo registra. Entonces es importante tener siempre 2 sistemas en paralelo de monitoreo. En el caso de lo que vimos recién de la cámara, lo recomendable es la persona que vaya y que tenga un termómetro en la pared, que generalmente los termómetros, como vimos en buenas prácticas de manufactura, no se recomienda que tengan ni vidrio ni mercurio por peligros. Vieron cuando veíamos acá los peligros, el mercurio es un peligro químico y el vidrio es un peligro físico. Entonces, tenés termómetros que son para industria de alimentos que vienen de plástico, que no es quebradizo, sino que es más bien maleable, digamos, no es como el de los fibrones, digamos, que es muy difícil que se te quiebre un fibrón, por más que sea de plástico. Vienen fibrones así, vienen termómetros así, y que en lugar de tener una columna de mercurio, tiene una columna de alcohol coloreado. Entonces, si se rompe y se libera el líquido, es alcohol, no es mercurio. Entonces, podés tener ese tipo de termómetros en la pared y la persona cada 2 horas va, lo mira y registra. E independientemente tenés el otro sistema informático que cuelga del techo con un termómetro diferente. Entonces, si alguno de los dos se descalibra, tenés el otro que te va registrando en la computadora. En el caso de que vos detectes de que hay una incongruencia, está bien, no sabés cuál es el que está bien y cuál es el que está mal, pero te salta la alerta de que hay uno de los dos que no está midiendo bien. Entonces ahí uno interviene. Que si no lo tuvieras, vos nunca sabés qué tan confiable es. Asumís de que está yendo todo bien, pero la verdad, si está mal, es gravísimo.
Entonces el monitoreo establece eso, establece un sistema de vigilancia del parámetro de proceso identificado en el punto anterior, donde es muy recomendable poder tener siempre 2 sistemas de monitoreo por cada parámetro en los que son puntos críticos de control. Muy importante para el monitoreo de que siempre se identifique quién va a ser la persona que va a realizarlo al monitoreo. No es que alguien, ¿sí? Sino que tiene que tener muy bien identificado quién va a ser la persona, y esa persona tiene que tener una capacitación formal y registrada sobre cómo tiene que hacerlo, y tiene que tener las herramientas para poder ejecutarlo. Esas herramientas son herramientas de medición. Como veíamos hoy, la mayoría son herramientas de medición de temperatura, o medición de caudal, o medición de tiempo, medición de... Entonces, esos instrumentos tienen que estar también dentro de un régimen que se llama calibración de instrumentos. Es decir, que cada tanto tiene que tener una comparación con un patrón para ver si ese instrumento está midiendo bien o no. Muy bien, ya se me fue la hora, más de una hora de video, así que vamos a dejar los puntos 5, 6 y 7 para una siguiente edición. Por favor, como siempre les digo, cualquier duda, es difícil por ahí no tener un feedback, no ver las caras y que no hagan preguntas si hay algo que no me sé explicar. Así que por favor no dejen de sacarse las dudas en el momento en el que vayan viendo el video, las van anotando y después me las van haciendo y las vamos ampliando a todo lo que haga falta para asegurarnos de que se entienda bien los conceptos principales de la hora de HACCP. Nos vemos en el próximo video.